Expresión Total TV, el canal online que lo tiene todo. Estás en el canal correcto, Expresión Total TV. Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo programa de Vapeo Informado, un espacio libre y sin fronteras. Yo soy Alejandro Pozo y como todas las semanas me da mucho gusto darle la bienvenida a Angélica Cabrera. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien, Alex, muchísimas gracias. Buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos sintonicen o si nos ven en diferido. Muchas gracias, Alex, un gusto. Pues hoy tenemos un programa muy interesante, como todas las semanas, porque tenemos a una invitada bueno, ya tenía muchas semanas que no teníamos este tipo de invitado, que son familiares de exfumadores, que es muy interesante tener la perspectiva de las personas que están en el alrededor de estas personas, que conviven en el mismo ambiente y que comparten pues muchos de los desafíos que tienen los fumadores. Así que pues me da mucho gusto darle la bienvenida a Elena. ¿Cómo estás, Elena? Hola, buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, por darnos de tu tiempo y pues cada que tenemos un invitado siempre empezamos con esta pregunta y en este caso te preguntaríamos, ¿quién es Elena? Muchas gracias. Bueno, pues mi nombre es Elena. De formación soy mercadóloga y también coach empresarial, pero también de otra manera me dedico también a ser coach espiritual y holística. Entonces, pues a grandes rasgos tengo 35 años y pues también me gusta mucho esa parte como de ayudar, de hacer conciencia en las personas, ¿no? En cuidar su salud, sus hábitos, toda esta parte de desarrollo humano. Muy bien, pues como decía Alex, es importante para nosotros aclarar que este espacio fue justamente creado, o bueno, parte de la intención fue justamente que se sumaran estos familiares de exfumadores o de mismos fumadores que contaran sus experiencias y hemos tenido a lo largo de todos estos podcasts más de 30, 35, ya varios expertos, pocos familiares y la verdad es que celebramos, nos da muchísimo gusto que tú te hayas sumado a en este día, porque además es un caso de éxito como muchos otros. Dentro de un estudio piloto que la vez anterior, en el programa anterior comentábamos que estamos concluyendo este programa piloto por primera vez, ¿no? Efectuado en México, con 10 participantes, justamente fumadores. El requisito es que fumaran al menos 2 cajetillas diarias y de ahí que tuvieran esta intención de alejarse de lo que es el tabaco combustible o cuando menos disminuir su consumo de nicotina, ¿no? Entonces, con base en esto, platícanos, por favor, los antecedentes de tu tío, Sergio. Él fue uno de los participantes de estos 10 integrantes del piloto. ¿Y cómo ha sido su transición? Platícanos tú que has estado cerca de él, por favor. Claro que sí, Angélica. Pues bueno, mi tío tiene 62 años. Él fumó desde muy joven, desde casi 16, 17 años empezó a fumar y a lo largo de su vida, pues, ha fumado, tenía picos de fumar mucho, la mayoría del tiempo siempre ha fumado mucho. Eso le ha ocasionado varios problemas, ¿no? Su cuadro médico, pues digamos que sí, pues es algo delicado, tiene problemas de hipertensión, diabético y EPOC, ¿no? Ya tenía principios EPOC, ocasionados por el cigarro, ¿no? Él fumaba alrededor de 2 cajetillas diarias, entonces, pues realmente, pues sí, o sea, sí era como complicado su caso. A veces tenía lapsos en los que dejaba de fumar, no sé, alrededor de media cajetilla, una cajetilla, pero de repente subía, ¿no? Su pico hasta 2 cajetillas diarias, que ya fueron eso, yo creo que como en los últimos casi 3 años que estaba con esta dinámica de consumir 2 cajetillas diarias. Sí. Y en
tiempo había intentado dejar de fumar? ¿Sabes si usó como alguna herramienta, se ayudó de algo y cuánto Sí, tiempo le duraba? aproximadamente hace como 10 años se fue a la clínica del tabaquismo, ¿no? A una clínica de tabaquismo y empezó con chicles, no le funcionó. Después fueron los parches, ¿no? Ahí como que le ayudó, pero realmente recayó. O sea, pero realmente dejar de fumar, no. O sea, realmente disminuyó así como a 5 cigarros al día, 8 cigarros al día. Pero así dejarlo, la verdad es que no. No le funcionó. ¿Y como cuánto tiempo duraba de que empezaba a usar estas herramientas y que recaía y volvía a fumar lo mismo de antes? Aproximadamente yo creo que como que lo que más duró fueron como fumando, digamos, dosis baja, como entre 6 cigarrillos, yo creo que como unos 6, 8 meses máximo, y volvió a recaer. Ujú. Ok, y en esta circunstancia de, bueno, muchos de nosotros tenemos familiares, conocidos, amigos que son fumadores, pero en particular, en el caso de tu tío, además por esta situación que se complica, ¿verdad? Con alguna enfermedad, ¿no? Ujú. También propia o derivada de este consumo de cigarrillos o ya por alguna enfermedad, ¿no? De antes, pues contraída de antes. Pero ¿cuál es tu sentir como familiar al ver esta dependencia de tabaquismo tan fuerte, ¿no? En él. ¿Ustedes o tú en este caso sentías que te afectaba el humo al momento de que él fumaba delante de ustedes? ¿Cómo es esta mecánica, digamos, esta dinámica familiar? Sí, pues bueno, sí, en primera instancia sí es molesto, ¿no? O sea, bueno, a mí en lo personal sí me molesta mucho el humo, ¿no? Cuando, por ejemplo, estás comiendo o así, mucho más, ¿no? Sí era un poco frustrante, ¿no? Porque, pues obviamente ver el deterioro, ¿no? Desde cosas como que la piel, ¿no? Cómo se les reseca mucho la piel, ver obviamente sus complicaciones médicas, ¿no? Que a pesar de que ya le dan un diagnóstico de ya tienes EPOC, pues el vicio es duro, ¿no? La nicotina es muy adictiva, ¿no? Entonces, pues por más que uno habla y le dice, cuídate porque tienes la presión alta, tienes el EPOC, tienes la diabetes y todo, pues te dan el avión, ¿no? Como dicen, y entonces es como frustrante para ti como familiar. Y aparte, pues por ejemplo, ¿no? Entrar a su casa y el olor a cigarro o que ya transpiran prácticamente la nicotina, ¿no? Sí es molesto, o sea, sí es algo así. Para mí, y bueno, para las personas que estábamos muy cercanas a él, pues sí es molesto, ¿no? Y sí caes en una frustración y luego ya dices, pues ya ni le digo nada, pero pues obviamente el sentir, pues es una persona que amas, que quieres y ver el deterioro que es rápido, ¿no? En cuestiones de salud, porque realmente sí es rápido, ¿no? De repente o sea, haces como ese tipo de comparaciones, ¿no? O sea, una persona de su misma edad, pues se ve mucho más joven, una persona que no fuma y todo, y dicen, pues tienen casi la misma edad, el mismo ritmo de vida y así, y cómo el cigarro sí te envejece, ¿no? También, pues ahora sí que va oxidando tus células. Entonces, sí es como triste, desesperante, ¿no? Frustrante, porque de repente, pues lo motivas y le tratas de hacer cosas como para que ellos mantengan esa actitud de dejar el vicio y vuelven a recaer. Y pues sí es una frustración. ¿Y alguno de las personas que convivían con él o más cercanos tuvieron como alguna afectación a causa del humo de segunda mano, perdón? Pues en su momento, sí, o sea, por ejemplo, yo presenté de convivir, por ejemplo, con él, algo de sinusitis, ¿no? Esta parte de él ya me la traté y pues también era como me decían, ¿no? Puede ser consecuencia de ser fumadora pasiva, ¿no? Porque al final, muchas veces hasta un médico alguna vez me explicó que muchas veces es peor o se les afecta más a los pasivos, ¿no? Entonces, sí, tuvimos algunos problemas, como de sinusitis, más que nada. Ujú. Es, Ok. Ah, perdón, Alex, no, no, sí. adelante. Ok, ok. Y en este proceso, ¿cómo es? Digo, y en el entendido que él es uno de los que, pues, busca, ¿no? O sea, cesar esta actividad, porque hay mucha gente que no quiere dejar de fumar, o Ujú. sea, simplemente dice, bueno, voy a disminuir. Pero en este sentido que, otra vez, o sea, interviene o interfiere mucho la parte de salud previa y demás. En esta parte, ¿cómo es que conocieron el vapeo?
O sea, ¿cómo es que tu tío tiene ese acercamiento, ¿no? De, primero de conocer el vapeo, si es que lo conoció antes, y ya obviamente a través del estudio piloto es otra cosa, pero ¿cómo es que lo conocen y cuáles son los antecedentes que ustedes tenían de esto? Ok, él ya, bueno, ya lo habíamos conocido que sea como hace unos 5 años, tal vez, 6, que empezaron como a vender en estas plazas, en estos centros comerciales, que vendían así como el vapeador y todo, y lo consumió. Y hasta eso como que en ese tiempo sí, pero lo alternaba, ¿no? O sea, no dejaba el cigarro. O sea, estaba con cigarro normal, de cajetilla, y el vapeador, ¿no? Estuvo así yo creo como un año, año y medio. Ahí fue cuando empezamos como a conocer de los vapeadores, después lo dejó y continuó pues con sus cigarrillos normales, ¿no? Eh, Esa fue la forma en la que lo conocimos, o sea, sí vimos que le bajó, ¿no? Comparado con estas dos cajetillas que normalmente es el ritmo que le ha traído de fumador, y eso fue hace como 6 años aproximadamente que lo conoció. ¿Y dónde los adquirían? O sea, es un poquito como de conocer, no sé, de pronto dices, en una tienda lo vio, ¿cómo empezaron a saberlo? ¿Se informaron un poco más? Ok, como te comentaba, lo vimos en una de estas islitas en un centro comercial. Ahí se lo ofrecieron y todo explicaron, ¿no? Pero unos eran desechables, ¿no? De estos que te acabas y los tiras a la basura. Después sí hubo uno recargable, pero realmente era una explicación muy básica, ¿no? Después nosotros así como que lo vendían justamente como para dejar de fumar y todo esto, pero no, o sea, comparándolo con el pues no te dan como esa explicación, ¿no? De las dosis del tabaco, de cómo irlas disminuyendo, ¿no? Perdón, de la nicotina como tal, ¿no? Entonces, o sea, ahí en el centro comercial era como, te vendemos este líquido, ¿no? ¿De qué sabor lo quieres? Y ya, ¿no? Pero al final también pues era desechables, luego los cartuchitos que tenían pues no eran compatibles, era todo rollo, y ya también por eso también como que lo dejó, no era, nosotros investigamos y vimos que sí, o sea que sí, en algunos se había dado resultados, y por eso también, pues de alguna manera en ese entonces también lo motivamos, pues bueno, a ver, pues consume eso, ¿no? Pero después por este tipo de cosas que no te daban como mucha información, ¿no? En el lugarcito donde los comprábamos, porque eran en estas islitas, ¿no? O sea, en los centros comerciales como Parque Delta, Santa Fe y eso, que de repente era donde los vendían. Así fue como lo conocimos. Y cuando se enteraron de este estudio piloto, ¿qué fue lo que pensaron? ¿Tenían como dudas? ¿O dijeron, pues vamos a intentarlo, no perdemos nada? ¿Qué fue lo que pensaron? Fíjate que a mí sí me gustó porque una vez tuve la oportunidad de trabajar con uno de mis ex jefes, sí era muy vapeador, ¿no? Él sí, o sea, como que a través de él vi muchos resultados de mi ex jefe. El que decía, no, es que esto es buenísimo y todo. Cuando me entero del estudio dije, pues sí, ¿no? Porque yo vi que mi ex jefe fumaba muchísimo y nada más vapeaba y sí le funcionó, ¿no? Pero él mandaba a traer los líquidos de Estados Unidos o de Europa, ¿no? Porque no habían esos, o sea, él era muy cuidadoso que no fueran chinos, que no fueran de estos que te vendían en los semáforos y todo. Y te estoy hablando que eso fue como a raíz de la pandemia. Entonces, como que yo tuve ese antecedente con él. Entonces, cuando nos enteramos del estudio, yo dije, pues sí, ¿no? Porque, o sea, yo como que ya tenía ese antecedente y cuando llegamos al estudio ya nos dan toda la explicación científica, ¿no? Ya te dan toda la base, pues definitivamente sí fue así como sí, ¿no? Sí fue un sí rotundo por la misma situación, porque real ya no sabíamos qué hacer con mi tío, de verdad. O sea, esa situación de que no dejaba. Y lo peor es que también de repente se te esconden, ¿no? Y ya de repente compraban cigarros en la calle, cigarros que al final son sueltos, ¿no? Porque a lo mejor aquí nosotros le decomisábamos las cajetillas y se las escondíamos y todo. eh, pero pues esos son chinos, también los cigarros que luego te venden en la calle, ¿no? Y tienen mucho más químicos y hacen mucho más daño. Entonces, cuando fue este estudio, pues dijimos, sí, y él también lo aceptó, ¿no? Él también fue así como de, sí, no, ya me estoy pasando, ¿no? Y sí lo quiero dejar. Entonces, sí, fue muy bueno porque desde el día uno como que te mandan, te dan la información y todo y te dan tanto a ellos como fumadores, ¿no? Como los pacientes, ¿no? Del estudio, como a la familia, como esa información, ¿no? Eso fue lo que sí me gustó demasiado, ¿no? Que sí realmente tuvieron como el cuidado de explicarte todo.
¿Y hubo algo que haya cambiado en su percepción a raíz de la información que se les dio en el estudio? Algo que a lo mejor no sabían o algún prejuicio que tuvieran, tú o tu tío, y que después de la información que les dieron en el estudio dijeron, pues no sabemos esto, o cambió mi percepción. Por ejemplo, o sea, nos explicaban mucho, me acuerdo mucho por ejemplo, de toda esta parte de la nicotina, ¿no? De realmente cómo actúa la nicotina en tu sistema nervioso, ¿no? O sea, eso me gustó mucho porque como que te abre mucho el panorama de realmente hacerte consciente de todo el daño que le estás haciendo a tu cuerpo, ¿no? Me gustó mucho esa explicación que nos dieron ese día yo lo acompañé y me gustó esa forma de que te explicaban detalladamente también, por ejemplo, cómo iba a ser el sistema, ¿no? O sea, si fumabas 2 cajetillas de o sea, pues te iban a dar que las sales, ¿no? De nicotina y conforme, ahora sí que iban haciendo, probamos de tal a tal semana, ¿no? Y vamos a ir bajando. Y realmente eso, o sea, para mí, la verdad, o sea, me generó mucha confianza y sobre todo yo empecé a ver mucho el avance en él, ¿no? Porque en un principio, de repente, como que, o sea, tuvo, por ejemplo, una pequeña recaída, ¿no? De fumar, pero después, o sea, se ha mantenido realmente en no fumar cigarro ya, ¿no? Como la vez pasada que les comento que alternaba, ¿no? El vapeador con el cigarro, ¿no? Ahorita realmente ya se ha mantenido con el vapeador, pero le han bajado las dosis, o sea, realmente de la dosis con la que empezó, ahorita ya es algo más bajo. Entonces, eso la verdad ha sido como una maravilla, porque inclusive también lo medimos, ¿no? Conforme le vamos llenando ahí el cartuchito, pues ahí te vas dando cuenta también con qué tanto también usa el vapeador, ¿no? Entonces, realmente sí hemos visto un avance, sobre todo en su cuestión de salud, por ejemplo, ¿no? Porque, como les decía en un principio, para mí en lo personal era muy molesto el olor. Era así como el olor era para mí así de, ¡oh! ¿No? O sea, como insoportable ya de repente. Entonces, ha sido una maravilla para mí el vapeador, porque pues realmente no apesta, ¿no? No se impregna el olor ni en la ropa, ni en los lugares, ni nada, o sea, y entonces, de entrada, para uno como familiar o personas que conviven con ellos, pues no te afecta, ¿no? O sea, ya viendo lo de la parte externa, ¿no? Del entorno en el que ellos se manejan, pues eso no te molesta, realmente, pues es vapor, ¿no? O sea, algunos hasta huelen rico, ¿no? O sea, no es como el cigarro que es todo invasivo. De acuerdo. Y justo acabas de tocar un punto también importante, lo que es los aromas, ¿no? El sabor para él, la importancia que tuvo. Él, ¿qué sabor recuerdas eligió durante este proceso para la deshabituación tabáquica? El tabaco, él pidió tabaco y el de como mentolado fue con esos dos con los que se estuvo alternando. Qué curioso, digo, después ya vendrán los resultados finales, pero es algo muy curioso porque generalmente quien realmente, bueno, todos somos muy diferentes, ¿no? Pero hay muchas personas que buscan que no tenga nada que ver el aroma, ¿no? Y el sabor a tabaco, y él pues logró con esto permanecer y no, a pesar de su recaída, como bien comentas, pues no volver a reincidir, digamos, ¿no? Y justo también poco antes mencionabas, y quisiera ampliar un poquito esta parte, ¿has notado o qué más bien, qué cambios de salud has notado en tu tío a raíz de este proceso? O sea, de que ya utiliza el vapeador y que no ha vuelto a recaer en el cigarro combustible. Por ejemplo, él ya tenía una tosecita crónica, ¿no? Que ya tenía la tosecita que a cada rato estaba así como con esa tosecita molesta. Ya no tose, ya es como, no, ya realmente ya no tiene esa tosecita. Eso es lo que he notado más marcado, ¿no? En cuestiones te podría decir también, pues justamente en esa parte social, ¿no? También como que 1 año y medio más o menos, como que él se volvió más aislado, tal vez por esta parte, ¿no? De que todos le decíamos, de ya no soportamos, ya otra vez como que se está abriendo otra, o sea, a convivir, ¿no? De hecho, o sea, la recaída que tuvo fue porque ya estaba conviviendo y ahí en una fiesta, o sea, era muy latente esa recaída, ¿no? Porque fue en las fiestas de sembrina, ¿no? Y ahí todo el mundo fumando y pues ahí fue donde recayó, pero hasta eso su recaída no fue tan grave, o sea, no fue así de que volviera a consumir 2 cajetillas. No. Pero te puedo decir que más que nada ha sido eso. O sea, esa tosecita crónica que tenía ya no la he notado.
Y bueno, ya vendrán como los resultados finales del estudio, donde se haga la comparación, porque se les hicieron estudios clínicos al principio y al final, bueno, como van hasta ahorita. Entonces, bueno, pues ya ahí en la comparación se verá, pues, qué tanto han mejorado de su salud o qué tanto se han mantenido. Y ahí lo veremos, ya, pues, más medible, pero hasta ahora, con los cambios que has visto en tu tío, ¿consideras que los vapeadores son una herramienta efectiva de reducción de riesgos y daños por tabaquismo? Sí, totalmente sí. La verdad es que sí, o sea, la verdad es que yo creo que esto es un gran apoyo, ¿no? Para las personas que sufren, o sea, porque yo lo vi, o sea, mi tío no es como que llevara 5 años, ¿sí? O sea, son años, ¿no? O sea, como les decía, de los 16, 17 años, o sea, ya son muchos años, ¿no? Con el vicio, en diferentes etapas más marcado que en otras, pero yo sí vi como una gran alternativa por muchos beneficios de lo que les digo, ¿no? La parte del olor, la parte de todos estos factores que realmente sí afectan no solamente a él, sino a nosotros como familia o las personas que conviven con fumadores. Eh, y yo vi muchos, muchos beneficios, o sea, porque realmente te puedo decir que los vi desde la primera semana, ¿no? O sea, hasta eso, en el caso de mi tío, no tuvo tanta ansiedad, ¿no? Como también eso era como el miedito que teníamos, ¿no? De que tuviera mucha ansiedad, o sea, que la reflejara como en otras cosas. Creo que ha tenido lo normal, ¿no? O sea, no cayó en un grado de abstinencia feo para el grado de adicción y de tantos años que ya llevaba. Entonces, pues para mí sí fue una gran alternativa. O sea, yo sí vi como muchos resultados en él, ¿no? Como familiar y como en la prueba, ¿no? Clínica que están haciendo. O sea, la verdad es que sí, sí vi muchos avances. De acuerdo. Muy seguramente saben ustedes que en México ya somos el primer país a nivel mundial que prohíben este tipo de productos, ¿no? Desde su constitución. Entonces, tú como familiar directo, como que convives, has atravesado con él todos estos, no solo los años que fumó, sino todo este proceso del proyecto piloto. ¿Tú qué piensas de que o sea, este tipo de acciones se lleven a cabo? Son totalmente prohibicionistas, obviamente, pero ¿qué piensas? ¿A qué piensas que nos puede o que puede llevar? Híjole, pues terrible. Terrible, 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 porque yo lo veo ahorita con mi tío y la verdad sí me asusta a mí como familiar, porque al no tener esa alternativa, o sea, sí veo, o sea, sí me asusta que vuelva a recaer, ¿no? Porque al final, esta es una alternativa que realmente yo he visto los avances que ya mencionamos y el hecho de que a lo mejor ya sea prohibido totalmente, pues de alguna manera los incita a volver a caer, ¿no? En esta parte pues no, o sea, como familiar y como todo, o sea, digo, ya creo que hemos tenido un maravilloso avance como para que eso pase. Y la verdad es como súper lamentable porque yo lo veo a nivel familiar, ¿no? Porque es una persona cercana a mí, pero a mí me encantaría que muchas otras personas optaran por esto, ¿no? Y que no se dañaran más físicamente, ¿no? Y mentalmente, porque también al final es un daño mental, ¿no? Entonces, no, sí, yo sí veo como súper lamentable que esto llegue a realmente autorizarse, porque creo que todavía no, pero sí, no, yo haría como, ojalá las autoridades pusieran realmente y el sector salud se pusiera a investigar realmente, ¿no? Como todos estos estudios clínicos, porque sé que ha funcionado en Europa bastante y que son países de primer mundo y como que México retroceda de esa manera, pues sí es así como de, o sea, como, ¿no? Es algo así como muy, muy increíble, muy sorprendente para mí decir, o sea, cómo el gobierno está queriendo que su país se enferme, ¿no? O siga enfermo, ¿no? Si hay soluciones alternativas que pueden ayudar, porque también el índice de fumadores en México es altísimo, ¿no? Sí, de por sí ya tenemos los que vivimos en Ciudad de México con todo el smog y todo, y aparte los que están fumando, pues más, ¿no? Entonces, ¿no? Yo súper en contra de eso, ¿no? Súper en contra, o sea, yo súper a favor de que permitan, ¿no? Porque realmente pues, hay muchas otras cosas que verdaderamente sí te dañan, ¿no? Y están súper autorizadas, ¿no? Y se venden. Y entonces, ¿cómo es posible que esto que puede ayudar lo quieran prohibir? Pues sí, la Pues verdad es que lamentablemente
ya se autorizó, o sea, ya se publicó en el Diario Oficial, ¿no? O sea, esta reforma a la Constitución, los artículos 4 y 5, ya está publicada. Lo único que está pendiente es, de acuerdo a la propia notificación, pues, o publicación, es esperar las leyes secundarias. ¿Cómo es que se va a operar? ¿Cuánto? ¿Qué? Aclarar exactamente qué quieren decir con todo tipo de actividad relacionada con el vapeo, ¿no? Que además lo equiparan, y lo hemos dicho muchas veces, pero seguramente tú también estás al tanto, lo equiparan con drogas duras como el fentanilo, como bien lo acabas de comentar ahorita, hay muchísimas otras cosas que hacen daño, simplemente el alcohol sigue siendo uno de los factores principales de múltiples accidentes, de muertes, de todo, ¿no? O sea, depresivo y demás, pero ya está aprobado, o sea, ahora nos toca esperar en 180 días, que es lo que marca su propia publicación, pues las leyes secundarias, ¿no? En el que confiamos, de verdad confiamos en que exista sensatez de parte de los legisladores y de todos los involucrados en ello, para que no prohíban, o sea, no prohíban el uso, porque además ya se comenzó a prestar a otro tipo de actividades, ¿no? O sea, de criminalizarlos, de, no sé, corrupción, de tratar de sacarles, o sea, dinero porque pues te ven vapeando en la calle. En fin, hay mucha confusión todavía, pero lamentablemente ya está pues autorizado, aprobado y publicado además de todo. Alex. Así es, sí, pues lo único que está pendiente pues, son las leyes secundarias, que son las que nos van a decir qué es lo que va a estar penado o, pues sí, para multas o demás, y de cuánto y para quiénes. Pero bueno, aprovecho para mandar algunos saludos. Nos comenta aquí Exportland Mar, excelente programa. María Dolores dice, felicidades por ser un caso de éxito. Carlos Vera nos manda saludos, al igual que Atenea Mosh. Y Eunice dice, ay, se me perdió el mensaje, pero bueno, le mandamos saludos a Eunice. Dice, gracias por compartirnos su experiencia y qué opina ahora de la información que sigue en México de que hacen más daño que el cigarro combustible. Y aprovechando un poco esa pregunta, si tuvieras la oportunidad de decirle tu testimonio, el testimonio que tuviste con tu tío, por ejemplo, a la presidenta o a los tomadores de decisiones en general, ¿qué les dirías? Ay, que de verdad hagan la prueba. Yo creo que desafortunadamente todos conocemos a un fumador, ¿no? Es un vicio muy común y muy normalizado, aparte de todo, y que realmente pues piensa en la salud del país, ¿no? Porque también es muy lamentable como chavitos de secundaria tienen acceso al tabaco y cómo a corta edad ya están presentando adolescentes principios de enfisema pulmonar y este tipo de enfermedades que son graves y que realmente pusieran atención en eso, ¿no? De que hicieran caso como este tipo de estudios en los cuales se ven los beneficios y que no solamente es como un invento, ¿no? Que realmente sí existen y están comprobados a nivel científico pues, que sí tienen éxito, ¿no? Que sí sirven, o sea, si bien a lo mejor ya hay un deterioro, ¿no? Físico, ¿no? Que ya desencadena un EPOC, ¿no? O que también afecta la presión en los diabéticos, porque también México es uno de los países que presenta mucha diabetes y que muchos de esos diabéticos también son fumadores, ¿no? Entonces, yo creo que es una cadenita en la cual nuestros representantes, ¿no? Como la presidenta, como los legisladores, como todos ellos, inclusive sé que seguro hay muchos que fuman, entonces que realmente hicieran el intento, que probaran, ¿no? Por ellos mismos los beneficios que pueden tener y que realmente pues también en algún momento, si no lo quieren probar o todo, pues que respeten, ¿no? A las personas como ese libre albedrío que tienen de querer sanar, de querer mejorar y que se han presentado los resultados y que hagan algo realmente que les permita, ¿no? O sea, seguir y continuar con este acceso pues a estos, ¿no? A esta alternativa, porque prohibirla así nada más por prohibirla, porque a alguien se le ocurrió, pues no está padre, ¿no? Porque realmente están afectando a otros que sí quieren salir adelante, que sí quieren pues ya sanar con este vicio, ¿no? Porque al final también es una enfermedad. Eso les diría. Muy bien. Y hablando de este tipo de beneficios, como bien lo comentas, además de la salud o, por ejemplo, en el caso muy particular de tu tío de la tos, que ya no es constante, que además es reactiva, ¿no? Si se le conoce,
¿Qué otro tipo de beneficios han ustedes identificado en este proceso? Voy a llamarlo solamente en el estudio piloto, porque pues son estos 6 meses que han estado, ¿no?, transitando con nosotros. ¿Has visto algún otro? Pues en la economía también, por ejemplo, porque también pues sí gastaba, o sea, el vicio es caro, ¿no? O sea, realmente 2 cajetillas al día, pues sí, ya en una quincena, en un mes, pues sí se veía significativo, ¿no? La fuga de dinero, eh, las implicaciones a su salud, o sea, sí lo veo un poco más dinámico, digo, en la parte de, como les mencionaba, ¿no? Yo veía mucha resequedad en su piel, mucha, aparte sé que es parte de la diabetes, pero también con el tabaco se le resecaba muchísimo la piel y ahorita ya no es tanto, ¿no? Lo de la tos, la parte también de la convivencia. Bueno, para mí, como les mencioné yo, que trabajo la parte como más emocional y holística de desarrollo humano, para mí es algo muy importante, ¿no? Como esa parte de, de que literal ellos se aíslan, ¿no? Porque prefieren estar como solos, donde nadie les diga nada, donde nadie los molesta para que ya estén solitos con su vicio. Pero al final eso les genera mucha depresión, aparte de toda la codependencia, ¿no? Entonces, para mí, bueno, lo personal que manejo esta parte y todo, para mí, pues me da como esa satisfacción de que hasta yo ya puedo convivir más a gusto con él, sin tener esa molestia, ¿no? O de entrar a su casa y ya no oler y que todo huela a cigarro. ¿No? Entonces, para mí, yo creo que eso es uno de los principales factores también muy importantes, ¿no? Porque yo ya lo veía más deprimido, ¿no? Lo veía como más aislado y eso ha mejorado bastante. Entonces, eso yo también como es una de las estrellitas que yo les doy a este estudio, porque realmente para mí como familia, pues es como, wow, o sea, sí funciona, sí está, o sea, ya convive con nosotros, ¿no? Y porque ya de verdad se aislaba, ¿no? Entonces eso es uno también de los principales beneficios que yo noto. Ok, bueno, pues ya estamos llegando a la recta final del programa, pero tengo algo pues muy particular justo que preguntar a raíz de esto que estás comentando. La importancia de este acompañamiento, como bien lo decías desde un inicio, la importancia del acompañamiento por un experto, ¿no? Un profesional de la salud, en este caso un psicólogo, y tiene mucho que ver porque este factor de depresión, ¿no? Que además de todo no es exclusivo solamente de los fumadores, o sea, la pandemia, y bien lo decías también, la pandemia contrajo muchísimos índices de depresión, de ansiedad y demás, de por sí, ¿verdad? Ya vivíamos como súper acelerados, pero ¿qué te ha parecido este acompañamiento? Digo, ¿has estado tú? Porque estas sesiones son cada 15 días o cada mes cuando mucho, ¿no? Dependiendo. Me refiero al acompañamiento psicológico, no en el suministro, ¿no? De componentes, pues, o de producto. Pero tú has estado con él acompañándole, ¿te parece adecuado? ¿Consideras que realmente es, o sea, algo de lo principal, el principal de los factores de éxito del estudio? Sí, totalmente. Yo creo que el apoyo emocional, digo, ha sido importante en su proceso, porque también, por ejemplo, cuando tuvo la recaída y eso, pues obviamente afectan el de, chin, fallé, ¿no? Chin, me siento culpable y así. Y fue como el psicólogo también le explicó, ¿no? Dentro del proceso hay picos y es de cierto modo normal, ¿no? Ciertas recaídas. Y yo creo que el apoyo psicológico ha sido bastante oportuno, ¿no? En esa parte, justo el psicólogo también fue el que tiene ese como conocimiento y especialidad sobre todo lo del tabaquismo y fue también el que le hacía como mucha conciencia, ¿no? De todo el daño que le hacía a su cuerpo, ¿no? Y sí, o sea, es importante, ¿no? Yo considero que lo manejaron de forma adecuada, porque sí, justamente no nada más fue el dosificarle, ¿no? El irle dosificando las dosis, ¿no? Del vapeo, sino también el apoyo emocional. Ok, sí, pues me parece que es muy importante todo lo que nos compartiste, Elena. Muchísimas gracias por tu testimonio. Y es muy importante tener también el punto de vista de los familiares, de las personas que acompañan a las personas que fumaban, ¿no? Y que ya son exfumadores, porque también es muy importante, ¿no? Ver el apoyo, la información que les dan. Entonces, pues muchísimas gracias. Y ya por último, ¿qué le dirías a otros familiares de fumadores que te están escuchando,
que a lo mejor no tienen esta información o que dudan o que se han dejado llevar y piensan que los vapeadores son más peligrosos, muy brevemente, ¿qué les dirías a sus familiares? Que realmente, como en todo, ¿no? Como lo mencionaba, ¿no? Hasta los cigarros que te venden en la calle, o sea, existen productos que no están como certificados, o sea, eso es una realidad, pero que realmente lo prueben, que sí sirve, ¿no? Pero que busquen justamente productos que estén certificados, ¿no? Si ese es su miedo, y que realmente lo intenten porque sí, o sea, sí son beneficios, no nada más como los mencionábamos para ellos, sino para el entorno en que se desenvuelven. Eso sería mi mensaje. Ok, pues muchísimas gracias, Elena, y también muchísimas gracias a todos los que siguieron la transmisión y a los que van a ver posteriormente el programa. Muchísimas gracias por tu tiempo, Elena, y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Vapeo Informado, un espacio libre. Y sin fronteras. Muchas gracias, Elena. Gracias a todos. Hasta luego.